Hola, muy buenas tardes, Dios te bendiga. En esta tarde, ¿verdad? Vamos a tener nuestro culto de zona. Y en esta tarde yo quiero motivarte también para que sigamos adelante. El Señor ha estado hablando a su pueblo, ha estado hablando a la iglesia acerca de los tiempos, y hoy voy a compartirte, ¿verdad?, que viene tiempo y ocasión de parte de Dios para su pueblo. Así es que en esta mañana, en esta tarde, en esta hora, ¿verdad?, le damos gracias a Dios por la bendición de estar juntos, y quiero motivarte también, ¿verdad?, dándole gracias a Dios para que sigamos adelante, para que la palabra de Dios more en ti y la pongas por obra, ¿ok? Así es que la lectura de hoy que tenemos es la carta a los Efesios, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, ¿sí? Versículo 15, ¿sí? Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando. El versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y dice el 17: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Así es que en esta tarde de este culto vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a compartir de que estemos aprovechando bien los tiempos. Amén. La iglesia de Dios tiene que aprovechar bien su tiempo, tiene que tomar la dirección de Dios orando en todo tiempo, ¿verdad? Y bueno, sabemos que de antemano como hijos de Dios hemos sido preparados. Dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, que nunca se apartará este libro de la ley, ¿verdad?, de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Y el tiempo es preciso para meditarlo, ¿ok? Así es que dice aquí la palabra: mirar con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Con la sabiduría de Dios. Y dice aquí que aprovechemos el versículo 16, viene el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Así es que el Señor nos dice, ¿verdad?, que aprovechemos bien el tiempo, que es el tiempo, ¿verdad? El tema de hoy, como te dije, es que vienen tiempos y ocasión de parte de Dios. Amén. En esta tarde yo quiero hablarte, quiero compartirte que esta palabra, aprovechando bien el tiempo, ¿verdad?, yo lo estuve buscando en el diccionario bíblico, y en el tiempo del Antiguo Testamento en griego encontré esta palabra. Encontramos la palabra, ¿verdad?, cronos y kairos. Cronos está hablando, ¿verdad?, el tiempo cronos, en la palabra del Señor nos está hablando del tiempo, nos está hablando de la hora, nos está hablando de los minutos. Pero el tiempo kairos también lo encontramos de estaciones del año. ¿Qué estación, qué tiempo estás viviendo? Aprovechando bien ese tiempo, viviendo bien en la dirección de Dios. Así es que dice también aquí, y encontramos, ¿verdad?, que en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, nos enseña y nos dice la palabra que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de sembrar y hay tiempo de arrancar lo sembrado, ¿ok? Así es que la iglesia tiene que vivir los tiempos de Dios. Tú y yo, ¿verdad?, como hijos de Dios tenemos que vivir preparándonos nuestras vidas. El Señor dice la palabra que Él nos va a preparar, que Él nos va a enseñar, que nos va a dirigir a aprovechar bien ese tiempo, ¿ok? Así es que hablando un poquito más adelante, ¿verdad?, que todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Encontramos también que en el libro de Josué, ¿sí?, en el libro de Josué encontramos en el capítulo 18, dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 3, que toda la congregación, ¿verdad?, en tiempos de conquista, tiempos de conquista, en medio de estos tiempos, tiempos de bendición, tiempos de refrigerio en la palabra, tiempos de conquistar todo lo que el Señor nos ha dado, no quedarnos estáticos, sino seguir trabajando a pesar de las circunstancias. Dice la palabra de Dios que toda la congregación de los hijos de Israel, en el capítulo 18 de Josué 1 al 3, toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y erigieron, dice ahí, el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado, dice, de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. En el versículo 3 dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes
para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres. Amén. Dice, ¿hasta cuándo seréis negligente? Hay que tomar la tierra, la posesión que el Señor, las promesas que Dios nos dio. Amén. Y en el capítulo 21, versículo 43, dice la palabra de Dios, que de esta manera dijo Jehová a Israel, dijo Jehová a Israel, toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que él había jurado a sus padres. Dice, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, ¿verdad? Y dice el versículo 45 que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Amén. Así es que en los tiempos de conquista, ¿verdad?, no debemos de quedarnos ahí estancados. Tenemos que aprovechar el tiempo y la ocasión que Dios nos está revelando en su palabra. ¿Para qué? Para que compartamos, para que vayamos, no nos quedemos estáticos, ¿verdad? Nada nos puede detener tampoco. Mira, es importante conocer la palabra. Dice que todas las promesas que Dios había prometido al pueblo de Israel, dice que todo se fue cumpliendo en su tiempo. Acuérdate, la palabra nos habla de promesas, nos habla de profecía, y todo se va cumpliendo en su tiempo. Pero ¿sabes de qué? Que nosotros tenemos que levantarnos y ponernos en orden, ¿verdad? Aprovechando bien los tiempos y llevando a cabo, dice la palabra de Dios, como sabios, ¿verdad? Dirigiéndonos siempre a la voluntad del Señor. Amén. Así es que dice aquí que todo se cumplió en el tiempo de Dios. Amén. Y todo se seguirá cumpliendo, porque es tiempo también de compartir, es tiempo de llevar el mensaje, es tiempo que en la zona, ¿verdad?, pongamos por obra lo que hemos aprendido, la palabra de Dios en casa, ¿verdad?, y en todo lugar llevemos. Que esto no sea parte que no podemos hablar, porque la palabra de Dios no está presa. Podemos compartirla y podemos llevarla a cabo. Amén. Ok, y entonces vemos, ¿verdad?, la dirección del Señor, que todo tiene su tiempo, todo se va cumpliendo en el momento que Dios ha elegido, ha marcado. Te decía, ¿verdad?, el tiempo, como Dios lo ha establecido. Amén. Así es que también quiero compartirte un poquito más, ¿verdad? En la palabra de Dios encontramos también en primer libro de Samuel, capítulo 17, ¿verdad? Lo vas a leer en casa todo el capítulo para que tú te des cuenta de lo que te estoy compartiendo. En el capítulo 17 encontramos, ¿verdad?, donde David mata a Goliat. Pero no vamos a leer todo el capítulo porque sí es extenso, es un poquito más. Solamente te quiero compartir unos versículos, ¿verdad? En esos tiempos dice la palabra de Dios que la guerra, que la batalla, ¿verdad?, entre el pueblo de Israel y los filisteos estaba tan difícil, estaba tan tensa la situación, que en aquel tiempo en los filisteos, ¿verdad?, había un filisteo, un paladín, dice la palabra, ¿verdad?, llamado Goliat. Y ¿verdad?, siempre salía a insultar, salía a ofender al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que nadie le podía hacer frente. Nadie estaba ahí porque todos tenían miedo. Todos tenían miedo y nadie quería salir, nadie quería estar ahí, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que David, hijo de Isaí, en aquel tiempo sabemos que él fue pastorcito, él pastoreaba las ovejas de su padre. Dice que un día su padre le llamó, ¿verdad? Porque Saúl, en aquel tiempo, rey Saúl, llamó a sus 3 hermanos mayores de David para que fueran a la batalla, a la guerra. Entonces David se encontraba en el campo, ¿verdad?, cuidando sus ovejitas. Y dice que Isaí, su padre, le llamó y le dijo: ven, hijo mío, quiero que vayas a ver cómo están tus hermanos, qué está pasando con ellos, ¿verdad? Trae alguna prenda, llévales este alimento para que ellos puedan comer. Y él pues obedeció a Isaí, se fue conforme, ¿verdad?, al mandato de su padre. Y llegando a ese lugar, dice la palabra de Dios, que en ese momento que él llegó ahí donde era la batalla, el tiempo de guerra, de batalla, dice que se encontró que el paladín, ¿verdad?, Goliat, salía insultando y decía, ¿verdad?, que le presentaran a algún hombre, ¿verdad?, alguien que peleara contra él. Y él mismo declaró y decía que si él era vencido,
Dice la palabra de Dios que Él dijo, nosotros seremos sus esclavos, pero si nosotros vencemos, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y en ese momento, cuando llegó David, ¿verdad? Preguntó y veía, y sus hermanos aún le reprendieron y le dijeron, ¿qué haces aquí? ¿Para qué veniste tú? Tú eres el más pequeño ahí en la familia, ¿y por qué veniste? Mi padre me envió a ustedes, ¿verdad? Pero él tomaba la dirección de Dios. Él sabía, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que él sabía lo que él estaba haciendo, llevando a cabo. ¿Por qué? Porque realmente la palabra de Dios nos enseña que cuando David, ¿verdad?, enfrentaba a Goliat, dice la palabra de Dios que él mismo le declaró y le dijo que él viene, ¿verdad? Dice que él venía en el nombre del Señor. En el versículo 43 de Primera de Samuel, capítulo 17, y dice la palabra, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice la palabra en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuervos los cuerpos de los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. El tiempo y la ocasión estaba presente y dice la palabra, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y dice el versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hizo al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Tiempo y ocasión. Amén. El tiempo de Dios. Mira, dice la palabra, David declaró, hoy te entregará el Señor mi Dios en mi mano. Él, ¿verdad?, fue humillado también y decía, ¿verdad?, lo veía humilde, lo veía sencillo, veía que no iba a poder, veía que estaba ahí ya, pues dice, no, rapidito yo te voy a acabar. Pero mira lo que el Señor hizo con David. David, ¿verdad?, corrió, tomó su honda, le tiró la piedra, se la puso en la mera frente y cayó. Y sabes que ese paladín, ¿verdad?, Goliat, que todos le tenían miedo, el tiempo de Dios llegó. El tiempo de Dios está con nosotros, contigo y conmigo, con la congregación, con todos los hijos del Señor. Amén. Porque la iglesia, la casa de Dios es grande. Y yo quiero invitarte, también quiero motivarte, ¿verdad?, que aún el tiempo de la conquista, el tiempo de la dirección de Dios está con nosotros. Amén. Y vamos a levantarnos y vamos a seguir luchando. ¿Y sabes cómo vamos a luchar? Vamos a orar, vamos a seguir levantando en oración, en comunión de la palabra. Y vamos a declarar que tenemos un Dios poderoso. Y toda la congregación va a saber que hay Dios en Israel, que Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios que si nosotros mantenemos la paz, el Señor peleará nuestra batalla. Porque la victoria es nuestra. Jesucristo ya ganó la victoria por ti y por mí y por todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Así es que yo te motivo. Yo quiero darle gracias a Dios, quiero motivarte como iglesia, quiero bendecirte como iglesia, y no te quedes estancado, no estés ahí estático, sino levántate. Tienes que unirte con nosotros. Dice la palabra que el pueblo de Israel, 7 tribus estaban estáticas, no hacían nada. Cuando Josué, enviado de Dios, les dijo, levántense. Y hoy te puedo decir y declarar, levántate. Y entonces se levantaron y poseyeron la tierra que Dios les ha dado. Y dice la palabra de Dios que ninguna palabra, ninguna promesa faltó para el pueblo de Dios. Todo se cumplió. Por eso el tema de hoy para la iglesia, en este miércoles,
de culto es que vienen tiempos y ocasiones de Dios. Todo es el tiempo de Dios, todo se mueve conforme al tiempo de Dios. Y yo quiero motivarte, quiero agradecerle al Señor, dándole gracias por tu vida y que esta palabra sea de bendición para toda tu casa, para toda tu familia y para todos aquellos que el Señor llamare para su servicio. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedimos, Señor, que tú nos restaures, pedimos que tú nos levantes. Espíritu Santo, danos esa fuerza, danos la dirección, danos el tiempo adecuado. Señor, no sea palabra de hombre, sino sea palabra de Dios, la cual, Señor, nos levante, nos motive y sigamos adelante estableciendo el reino de Dios. A eso nos llamaste, a establecer el reino de Dios conforme a tu palabra. Señor, y cada uno de los de la congregación, de toda la iglesia Centro Cristiano, oramos y levantamos un clamor y creemos que tenemos un Dios vivo, un Dios que vive, un Dios que reina y un Dios que vendrá por segunda vez por su pueblo, por su iglesia, que somos nosotros. Señor, muchas gracias te damos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.